nos conectamos con Washington, D.C. Ahí está José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar en NTN 24, el canal de las Américas. Y comenzamos precisamente con este tema de los derechos humanos. Como bien decía Claudia, como usted también ha señalado, los derechos humanos es un tema fundamental. No se mide sino normalmente por las estadísticas o por los pronunciamientos de las distintas organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch. ¿Se puede hablar de equidad, de progreso, sin tocar estos temas tan fundamentales para los pueblos? Muy buena tarde. Buenas tardes, Idania. Un placer estar con NTN 24 para toda América Latina y los Estados Unidos. Mira, me parece que la pregunta que planteas es central. Yo creo en el diálogo, por supuesto creo en el intercambio de ideas, en el debate, aunque sea un debate duro, áspero, pero es importante dialogar siempre sobre temas en los que probablemente podemos estar en profundo desacuerdo. Y creo también que es posible hablar de todos estos temas de desarrollo, de inequidad, de concentración de la riqueza, de la necesidad de construir sociedades más justas con mejores oportunidades, especialmente para aquellos, los sectores más pobres que no han tenido nunca las oportunidades de aspirar usando un sistema educativo que les dé las oportunidades y las herramientas para progresar en la vida. Sin embargo, me parece que el tema de los derechos humanos, de la falta de libertades públicas, de la concentración de poder que hoy día se impone en muchos países de la región, es importante tratarlo, porque allí está la credibilidad de un sistema de convivencia que es central proteger, promover y al mismo tiempo denunciar cuando se producen abusos, cuando se producen circunstancias como la de Venezuela o la de Ecuador, donde hay una enorme concentración de poder, donde el Poder Judicial ha sido prácticamente subordinado al Ejecutivo y donde las autoridades deciden el futuro de los pueblos, se reeligen a perpetuidad, creen que no hace falta gobernar democráticamente, hostigan y persiguen a los disidentes, a la oposición, a los medios independientes de comunicación y concentran todo el poder en sus manos. Eso merece un examen y, por cierto, una crítica regional, porque hay un compromiso colectivo en esta región de defender esos valores básicos democráticos de libertad y de derechos fundamentales. Se podría preguntar cómo hablar de equidad, de progreso, si no se respeta la divergencia. ¿Cómo no pronunciarse o no hacer una crítica regional, como usted señala, en este compromiso que tendría que ser un compromiso unitario de defender la democracia cuando ocurren eventos como el que hace unos pocos minutos compartíamos con nuestra teleaudiencia, cuando la disidencia cubana simplemente fue a una plaza donde hay una imagen de José Martí a colocar una ofrenda floral y se hicieron presentes un grupo de castristas, comenzaron a gritar consignas y esto terminó en la golpiza que pudimos ver? Es decir, ¿qué posición asumir frente a circunstancias de este tipo? Y Dania, yo no creo que sea incompatible, que sea imposible colocar todos los temas sobre la mesa, pero yo creo que tú estás planteando un tema que es de fondo y que es muy sensible. Para poder lograr promover un diálogo constructivo, un diálogo con objetivos precisos, donde las posiciones, las diversas posiciones tengan la posibilidad de ser expuestas sin intimidación, se requiere de un clima de respeto. Se requiere además que exista una sociedad donde haya instituciones democráticas capaces de defender esos espacios, esas libertades públicas tan preciadas, a la libertad de expresión, de defender a aquellos que tienen opiniones distintas y al mismo tiempo defender la expresión de ideas o la expresión de críticas que puedan molestar al poder de turno. Cuando eso no ocurre, cuando se producen actos de matonaje,
cuando hay atropellos o arbitrariedades en las calles, cuando la policía, en lugar de proteger a aquellos que se pueden estar manifestando pacíficamente, hace la vista gorda y más bien avala hechos violatorios de estos derechos fundamentales, evidentemente que se cierran espacios y se hace muy difícil promover un debate saludable, un debate respetuoso, como ocurre lamentablemente en sociedades que están tan fuertemente polarizadas, producto de las acciones, de las decisiones de gobiernos que, como en Venezuela o en Ecuador, conducidos por líderes mesiánicos que no creen en estos valores de tolerancia, de democracia, de libertades públicas, y solo creen que aquellos que ejercen la libertad de expresión la deben ejercer para aplaudirlos, para avalarlos, pero nunca para criticarlos, porque si les critican pasan a convertirse en enemigos de su gobierno y en enemigos del país, y reciben el trato que podría recibir un traidor, un enemigo. Ese es el lenguaje, lamentablemente, que hoy día impera con algunos gobiernos, y eso debe acabar, eso debe ser denunciado, eso debe ser objeto de una crítica pública que ojalá los mandatarios más democráticos que se reúnen hoy, en estos días en Panamá, tengan el coraje y la valentía y la honestidad de denunciar estos hechos. Solo tienen un destino. Oigo. Ahora, señor Vivanco, usted acaba de decir que usted considera que no es excluyente una cosa de la otra. Es decir, se puede hablar de equidad, se puede hablar de progreso, pero sin dejar de lado el tema de los derechos humanos. Ahora, para el presidente Varela pareciera que esto no es así. Eso fue por lo menos parte de las respuestas que escuchamos que le daba a nuestra directora Claudia Gurizati. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no asumir con compromiso esos temas? Si el presidente anfitrión, digamos, no tiene una posición frontal en relación a esto o concreta. Y Dania, me da la impresión que el anfitrión, el gobierno anfitrión, está más preocupado con el hecho de que formalmente todo el mundo se siente en una mesa, se tomen las fotos de rigor, los líderes reunidos allí en lo posible se saluden unos a otros y se den las manos, y ocurra todo esto en un clima donde no haya mayores incidentes, lo cual me parece obviamente una idea valiosa. Pero si no hay la oportunidad de conversar y de discutir y de confrontar aquellas profundas deficiencias, aquellos retrocesos que se están produciendo día a día en la región en términos de derechos y libertades públicas, me parece que esta reunión puede pasar a la historia simplemente como una reunión protocolar más, donde efectivamente asistieron el presidente de los Estados Unidos y el jefe de Estado de Cuba y el de Venezuela, y hubo un par de frases duras unas a otros, pero no hubo una oportunidad de ofrecer un diálogo creíble, honesto, donde las preocupaciones se coloquen sobre la mesa. Y si eso no ocurre, la credibilidad de un evento, de una reunión tan importante como esta, se reduce, especialmente ante los ojos de la audiencia que está mirando por los medios de comunicación, porque llegan a la conclusión que esta es simplemente una especie de reunión de celebrities, de celebridades internacionales que se reúnen donde queda muy poco como resultado. Ahora, usted decía que de no tocarse estos temas sensibles, estos temas concretos, esto queda como una reunión de celebrities, digamos, a los ojos del mundo y de los pueblos que finalmente tienen a esos presidentes que eligieron y que esperan que les representen. En un foro tan importante como este, que congrega por lo menos a tantos mandatarios, ¿por qué se pierden estas oportunidades? Porque muchos, todos, por razones de casi todos, digo, de los líderes que están allí reunidos por razones de política interna, le sacan el cuerpo a la jeringa.
Lo digo con todas sus letras. Entonces, están mirando a sus audiencias locales. El presidente de México tendrá la principal preocupación en su cabeza es México y cómo lo ven en México. Lo mismo para la presidenta de Brasil. Igual ocurre con el presidente de Colombia o de Perú. El único que probablemente tiene un espacio de mayor libertad es el presidente Obama. Sin embargo, es muy probable que, dada la campaña internacional que ha desplegado el presidente Maduro de Venezuela para distorsionar lo que han sido las sanciones selectivas a 7 funcionarios de su gobierno por violaciones a derechos humanos y presentarlas como si fueran un ataque al país, que es justamente lo que ha hecho el gobierno de Venezuela durante todos estos últimos días, es muy probable que el presidente Maduro se dedique a denostar, a atacar verbalmente este tipo de medidas que me parecen además no solo necesarias, sino perfectamente legítimas, las de sancionar con sus congelamientos de visas y de bienes aquellos funcionarios de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo que hayan abusado y que hayan cometido violaciones a derechos fundamentales. Creo que ojalá se dé una discusión y una conversación, insisto, honesta de fondo y no simplemente ataques verbales, y que no se revise lo que está ocurriendo, la crisis en materia de credibilidad democrática que sufre la región, donde además todos los días surgen escándalos, no solo en materia de derechos humanos, sino también de corrupción, que afecta la credibilidad del sistema democrático. Señor Vivanco, yo quiero insistir en una frase que me parece importante, porque ahora la tengo completa, tenía problemas de audio, pero el presidente Juan Carlos Varela, en la conversación con Claudia Gurizati, decía una frase sobre la cual quiero insistir, porque él decía que sí hay que llevar el tema de los derechos humanos, debe ser sin excluir, sin generar controversia y oyendo todas las versiones. Yo le pregunto en los temas de hoy, ¿sin generar controversia? A mí me parece que esa frase del presidente Varela probablemente no, espero que no refleje realmente sus posiciones al respecto, porque indudablemente que el tema de los derechos humanos genera, por definición, controversia, sobre todo si hay críticas fundamentadas. Y yo creo que se le pueden hacer también críticas, desde luego, a todos los países. Nadie tiene un récord perfecto en derechos humanos. Hay problemas muy serios en Centroamérica, también en Sudamérica, en el Caribe, en los Estados Unidos, en México. No todo debe estar centrado en un par de países. Y yo creo que acá lo importante es que estos temas que son controversiales, que son difíciles, que son dolorosos y a los que normalmente se les saca el cuerpo, se evitan, o se intentan ocultar, minimizar. Creo que lo importante es tratarlos sin anestesia, tal cual son, y eso necesariamente me temo que es un debate que genera discusión, que genera debate y que genera controversia. Y eso me parece que es propio de un debate democrático, respetuoso, por cierto, pero donde las cosas se llaman por su nombre y no son objeto de un tratamiento cosmético, formal, simplemente un trato protocolar, lo cual me parece un muy serio error. Quiero darle las gracias a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Buena tarde para usted. Muchas gracias. Al contrario, un placer estar con ustedes esta tarde.